TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula pasada terminamos el capítulo 3 del libro de Génesis y estudiamos la sentencia de Dios a la serpiente, al hombre y a la mujer. He leído en muchas partes algunas enseñanzas que declaran que las serpientes de la tierra tenían patas y caminaban erguidas antes de la maldición que Dios hizo al Nahash, serpiente en masculino. Pero en ninguna parte de la Biblia aparecen este tipo de declaraciones. Por lo que quiero mostrarles lo que la Biblia enseña realmente acerca de este tema. Primero, siempre que la Biblia se refiere al Nahash, serpiente en masculino, se refiere a una entidad única, singular y masculino que nada tiene que ver con las serpientes de la tierra. Segundo, la Biblia hace en Génesis capítulo 3, versículo 1, una distinción muy notable entre el Nahash, serpiente en masculino, y todas las demás bestias del campo. Esta entidad, el Nahash, aparte de no pertenecer a la familia de las serpientes naturales de la tierra, era más astuta que todas las demás criaturas que hizo Dios. Tercero, la Biblia es clara en señalar en Génesis capítulo 1, versículo 24, la creación de todo tipo de serpientes según su especie, y en el siguiente versículo, el versículo 25, añade que se arrastraban sobre la tierra. O sea, que es un hecho que ya los reptiles y las serpientes se arrastraban sobre la tierra antes de la maldición del Nahash. Cuarto, en anteriores cápsulas enseñamos todas las citas bíblicas que muestran que el Nahash era la persona misma de Satanás y no una criatura del campo utilizada por Satanás para engañar a la mujer. Quinto, ninguna de las criaturas del campo posee la capacidad de hablar y la astucia de engañar que la Biblia atribuye al Nahash, serpiente en masculino. Por lo tanto, el Nahash se presenta como una entidad diferente, más astuta que las criaturas del campo formadas por Dios. Sexto, en ninguna parte de la Biblia se indica que el Nahash sea una serpiente o una criatura de la tierra de la familia de las serpientes, con patas y caminando erguida. Séptimo, la Biblia no dice en ninguna parte que Satanás utilizó una serpiente para engañar a Eva, sino que él mismo era el Nahash, serpiente en masculino. Por tanto, no tiene ningún sentido que se maldiga al género de las serpientes de la tierra por el engaño de Satanás a la mujer. La maldición de Dios es hacia una sola entidad, el Nahash, serpiente en masculino, quien engañó a la mujer. La maldición no es hecha sobre todas las serpientes del campo. En anteriores cápsulas explicamos que la frase sobre tu vientre andarás tiene una raíz hebrea que significa doblarse. Esto es lo contrario a exaltarlo, levantarlo. Mientras Satanás se mantuvo sin pecado, su camino era hacia arriba. Dios lo exaltaba y levantaba como la criatura más perfecta de la creación. Pero ahora, la maldición lo lleva a un camino hacia abajo. Dios lo dobla, abate y humilla hasta el polvo de la tierra, hasta el afar. Y explicamos que el polvo, término hebreo afar, simboliza el residuo de la muerte y el lugar a donde el cuerpo muerto regresa. De modo que la frase, te moverás sobre tu vientre, no significa que a una serpiente con patas se las estén arrancando para obligarla a arrastrarse sobre su cuerpo. No. La frase te moverás sobre tu vientre significa serás abatido, te doblarás, no serás levantado por Dios, sino que serás doblado hasta el polvo de la tierra.
Y cuando Dios finaliza la maldición con la frase, y polvo comerás todos los días de tu vida, significa que está condenado a comer del afar, del polvo de la tierra, que simboliza el residuo de la muerte. No significa que su alimento será la tierra. Lo que indica es que Dios firma una sentencia de muerte para el Nahash que lo obliga a doblarse, a humillarse, y en un camino que ya no es hacia arriba, sino hacia abajo, comer de ese residuo de la muerte, el afar, todos los días de su vida. Y con esta maldición, Satanás está siendo vinculado a la consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Debido al juicio de Dios hacia la mujer, el apóstol Pablo presenta dos textos bíblicos que quiero explicar con detalle. Pero antes de explicarlos, es importante tener claro el orden que Dios dispuso en la creación. Dios es un Dios de orden. Y en el diseño de Dios para la creación, el hombre fue formado primero. Esto quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Pero no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por eso, tomando una costilla de él, formó a la mujer. Ella, después de ser formada, voluntariamente se somete a la autoridad que Dios le había dado al hombre. Esto fue antes del pecado. La mujer aceptaba esa autoridad con sumisión y con gozo. Este hecho no hace a la mujer alguien inferior al hombre, ya que la Biblia establece claramente en Gálatas capítulo 3, verso 28, que delante de Dios no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y la mujer tiene el mismo valor que el hombre delante de Dios. De modo que delante de Dios, tanto el hombre como la mujer son igual de valiosos. Ambos son iguales delante de Dios, solamente que tienen roles diferentes. En la Trinidad también existe un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y su sujeción a la autoridad del Padre no le hace menos Dios, no lo hace inferior. Cuando Dios diseña la creación, Él formaliza un orden en ese diseño. Un orden que establece una estructura de autoridad donde el hombre es colocado como cabeza. Dentro de todo culto público de adoración a Dios o servicio solemne debidamente constituido por una congregación cristiana, Cristo es la cabeza de la iglesia y debe existir una línea clara de distinción entre el rol establecido por Dios para el hombre y para la mujer. Efesios, capítulo 5, del verso 23 al 24, nos enseña lo siguiente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué la Biblia enseña que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo? Bueno, en el juicio que Dios hizo a la mujer en Génesis 3:16, finaliza el versículo con la sentencia de Dios hacia la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Parece como una afirmación extraña, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La mujer va a tener un deseo, pero ese deseo no será para ella, será para su marido. Y su marido deberá tener la autoridad y deberá ser quien se enseñoree sobre ella. Veamos otro texto bíblico donde aparecen exactamente las mismas palabras para que tengamos una interpretación más precisa de ellas. Génesis, capítulo 4, versículo 7, nos dice lo siguiente, refiriéndose a Caín.
Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y aquí está la misma frase, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Se refiere al deseo del pecado que viene en contra de Caín y que él debe dominar. El deseo que tiene el pecado de gobernarlo. El deseo de que él no se mantenga firme y se someta al pecado. Pero él debe tener autoridad sobre el pecado y nunca debe permitir que el pecado tome autoridad sobre él. Dios le está diciendo a Caín que él debe enseñorearse sobre el pecado. Y a la vez, ese pecado tiene el deseo de tener autoridad sobre él. Le está diciendo que el pecado va a tratar de apoderarse de su vida y él tiene que dominarlo. Así es como esa frase es usada. Regresando entonces al final del versículo 16 de Génesis 3, muchas veces la mujer no va a querer estar sujeta a su marido en todo, así como manda Efesios 5:24, sino que va a querer imponer su deseo y gobernar a su marido, pero el hombre va a tener que gobernar ese deseo de ella y ser la autoridad. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto si esto es verdad? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha experimentado algún conflicto de este tipo en su matrimonio? ¿O acaso su esposa siempre le dice, mi amor, gobierna mis deseos? La Biblia dice que mis deseos son para ti. Yo estoy sujeta a ti en todo. Por favor, gobierna. Por favor, lidera. Por favor, haz lo que quieras. Estoy tan contenta por hacer lo que tú quieras todo el tiempo. ¿Ocurrirán las cosas así dentro de los matrimonios? El matrimonio es una batalla, mi hermano. En ese punto mismo es una batalla. Porque existe en el corazón de la mujer, como parte de su naturaleza caída, un deseo por gobernar, por controlar. Y el marido tiene que, de manera amorosa, por supuesto, sujetar eso. Debe ser la autoridad, pero amando a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Teniendo todo este marco conceptual, el primer texto bíblico que quiero explicar con detalle está en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, que dice lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En los tiempos del apóstol Pablo, la predicación de la palabra de Dios en la congregación se llevaba a cabo de una forma interactiva. Los miembros de la iglesia se levantaban durante el servicio e interactuaban con el predicador. Este tipo de predicación es totalmente diferente a nuestra costumbre de escuchar todo el tiempo al predicador mientras la congregación permanece callada durante la enseñanza. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, un miembro de la congregación podía levantarse para hacer preguntas o incluso para objetar el punto de vista del predicador. También podía levantarse para juzgar las profecías que hablaban los profetas en la iglesia, hecho que es mencionado en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 29 al 31. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La iglesia era totalmente interactiva y un miembro tenía el derecho de juzgar en público las profecías si consideraba que no eran coherentes con las escrituras. Ejercer este tipo de autoridad solo le es permitido al hombre. Por eso el apóstol Pablo enseña que según el orden establecido por Dios, la mujer
no se le permitía hablar en la iglesia, ya que el hecho de juzgar públicamente una profecía dada por un hombre o contradecir bíblicamente la enseñanza del predicador equivale a ejercer autoridad sobre el hombre, lo cual desde la creación es algo bíblicamente incorrecto. Cuando los miembros tenían dudas sobre algún tema, se levantaban y hacían preguntas. Si una mujer tenía el deseo de aclarar alguna duda, Dios estableció en Génesis, capítulo 3, versículo 16, que el deseo de la mujer será para su marido. Esta sentencia establece que sería entonces su marido quien, estando en casa, contestaría todas sus preguntas. Ella debería dominar ese deseo y permanecer en silencio dentro de la congregación, porque 1 Corintios capítulo 14, verso 35, enseña que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Corintios capítulo 2, verso 4, establece que el predicador debe ser marcado por el Espíritu Santo para que la predicación no se haga con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Debe predicar con toda la autoridad que le fue conferida por Dios. 1 Corintios capítulo 11, verso 3, establece que Cristo es la cabeza de todo varón. Y como cabeza de la iglesia, Cristo delega la autoridad de la iglesia sobre el hombre, quien a su vez es cabeza de la mujer. El segundo texto bíblico controversial que hace falta explicar se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es preciso enfatizar que la Biblia no prohíbe que la mujer enseñe en su casa, que enseñe en el trabajo, que enseñe en la calle o en las reuniones de mujeres, sino que prohíbe enseñar autoritariamente en la congregación reunida como iglesia o en un culto público de adoración a Dios. De modo que lo que Pablo está enseñando es que la mujer no debe en la iglesia, no está hablando del mundo secular, en la iglesia, no debiera enseñarle al hombre, no debiera ejercer autoridad sobre el hombre. Cuando el apóstol Pablo va a justificar esto, él no habla de la cultura, de las costumbres de su tiempo, o de que el primer siglo era muy machista. El apóstol Pablo se va directamente a la creación. Y en la creación el hombre fue formado primero y a él le fue dado el dominio sobre toda la creación, incluyendo a la mujer que aún no había sido formada. El hombre fue creado para ser la autoridad en la creación, para tener el liderazgo. Liderazgo que ejerce al colocar nombre a todos los animales. Es una cuestión de orden, de diseño. Así fue como Dios diseñó la creación. También aclara que el hombre no fue el engañado. La mujer fue la engañada. Y siendo engañada, incurrió en transgresión. Quien indujo al hombre a pecar fue la mujer. Por lo tanto, Dios ha establecido este diseño dentro de la iglesia. La autoridad dentro de una congregación la debe tener el hombre, y la mujer no puede ejercer dominio sobre él. Cuando hablamos de la mujer como pastora, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden establecido por Dios para que funcionara el hogar, para que funcionara la sociedad y para que funcionara la iglesia. Por eso bíblicamente una mujer no puede ser pastora. Un pastor es el líder y tiene autoridad sobre toda la congregación, tanto sobre los hombres como sobre las mujeres. Y una mujer no puede tener autoridad sobre un hombre. Y por eso no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia.
es evidente que hay mujeres que predican mejor que muchos pastores y que además tienen ministerios muy grandes que han ayudado a muchos a llegar a los pies de Cristo. Esto nos muestra la gran misericordia de Dios. Pero la gracia y el favor de Dios sobre ellas no invalida la palabra de Dios referente a este tema. Alguien me pidió mi opinión acerca de una mujer que pastorea una iglesia muy conocida con un ministerio que ha crecido muchísimo. Yo le respondí que si él tenía la autoridad de tirar la primera piedra, que lo hiciera. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar a nadie. Nosotros únicamente hemos sido llamados para enseñar la palabra de Dios exactamente como fue inspirada por Dios en cada uno de los 66 libros que tiene la Biblia. Santiago 4:11 nos da el siguiente mandato. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Tengamos cuidado de no caer en el pecado de Aarón y María. Recordemos lo que nos enseñó el libro de Números en el capítulo 12. Del versículo 1 al 16 encontramos que Moisés tomó por mujer a una cusita. Los cusitas eran descendientes de Cus, hijo de Cam y nieto de Noé. De modo que Moisés tomó por mujer a una etíope, una mujer de origen africano. Dios había prohibido en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, que los hombres del pueblo de Israel tomaran por esposas a mujeres de otras naciones. Moisés desobedeció este mandato. Pero el pecado mayor lo cometieron Aarón y María cuando murmuraron en contra de Moisés por haber pecado tomando una mujer cusita. Y el juicio de Dios no cayó sobre Moisés, cayó sobre Aarón y María, que murmuraron, y María quedó leprosa y blanca como la nieve. Ay, no murmures contra ningún hermano, nunca, mi amado. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14, prohíbe que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pero si un cristiano toma por esposa a una incrédula, no vamos a tener la insensatez de cometer un pecado peor tratando de separarlos. Ahora, quiero volver a resaltar el hecho de que la mujer, al estar subordinada a la autoridad del hombre, no se hace inferior al hombre. En el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre al sujetarse completamente a su voluntad. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este texto bíblico nos enseña que el padre es la cabeza del hijo y el hombre es la cabeza de la mujer. Si hubiera algún tipo de inferioridad en esto, tendríamos que decir que Cristo es menos Dios que el Padre, o que Cristo es inferior al Padre. De modo que en la iglesia tan importante es el hombre como la mujer. Tan importante es el pastor como un miembro de la iglesia. Por eso es primordial que dejemos de lado lo que la mujer no puede hacer y nos concentremos en todo lo importante que la mujer puede hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel muy importante en la vida y crecimiento de la iglesia. Nuestra congregación, TGM, está conformada por hombres y mujeres que son ministros en acción. Dios ha capacitado a nuestras mujeres con dones maravillosos. Están capacitadas para enseñar, evangelizar, exhortar y orar. Sin embargo, Dios quiere que todos esos dones se ejerzan en un contexto particular. La Biblia en ningún momento está anulando el ministerio de la mujer. Antes que todo, lo está impulsando, las está motivando a crecer. Las mujeres tienen toda la autoridad para predicar y dar palabras de instrucción
en las reuniones de mujeres dentro de la iglesia o fuera de ella, y son las encargadas de abrir su boca con sabiduría para enseñar a sus hijos a andar en los caminos de Dios. Cuando la mujer está criando a sus hijos con sabiduría a través de las enseñanzas de la Biblia, la mujer se perfecciona espiritualmente y por tanto se santifica. Esta sería la explicación para el texto bíblico: la mujer se salvará engendrando hijos. Porque es obvio que la frase se salvará no puede significar la eterna salvación, ya que el apóstol Pablo se está dirigiendo a la mujer creyente, quien ya es salva. Además, la salvación eterna no se obtiene por medio de la generación de hijos. La única esfera donde la mujer puede contrarrestar la sujeción a la autoridad del hombre es en la crianza de los hijos y practicando las virtudes que mejor las caracterizan, las cuales son fidelidad, amor, pureza mental y sensatez. Nuestra congregación TGM tiene el privilegio de contar con mujeres que ejercitan un ministerio activo, como Ana, la profetisa mencionada en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, la cual predicaba a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El texto bíblico dice lo siguiente: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño a todos. La Biblia invita a las mujeres a que prediquen a Cristo a todos los que puedan, sean hombres o mujeres, como hizo la profetisa Ana. En TGM contamos con mujeres que son ministros en acción, que muestran al mundo el amor de Dios. Mujeres que están preparadas para anunciar las buenas nuevas del Evangelio y dispuestas para orar en todo tiempo. Mujeres que tienen palabras de exhortación para los que se han apartado. Mujeres que están capacitadas para enseñar las verdades bíblicas a los que están confundidos y para traer a los pies de Cristo a todos aquellos que necesitan ser llenos de su gracia y de su favor. Mujer que me escuchas, si aún no te has levantado para cumplir el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hoy Dios quiere levantarte para que seas un ministro en acción, porque hay mucha mies que ya está madura y necesita que tú vayas con gozo a recogerla. Bendiciones y cielos abiertos.